¿Qué tal? Mi nombre es Mario Alberto Montiel y mi número de control es 222-10850. Este es un video para la clase de Estadística Inferencial 1, donde vamos a responder los ejercicios de la unidad 3. Estos ejercicios comprenden los capítulos 7 y 8. A continuación les voy a mostrar el índice de los ejercicios y los subtemas que vamos a estar resolviendo. En el capítulo 7 resolveremos ejercicios de estimaciones y tamaño de la muestra y en el capítulo 8 sobre prueba de hipótesis. Entonces, dicho esto, vamos a comenzar con el primer ejercicio, que es sobre estimación de proporción de una población y tenemos dos ejercicios. Este es el primero, donde dice el Genetics Institute realizó una prueba clínica del método XSORT diseñado para incrementar la probabilidad de concebir una niña. Se realizó un estudio con 574 bebés de padres que utilizaron el método XSORT, de los cuales 525 nacieron niñas. Entonces nos hace cuatro preguntas que las tenemos en estos cuatro incisos. Y dice, ¿cuál es la mejor estimación puntual de la proporción poblacional de niñas nacidas de padres que usaban el método XSORT? Y esta información es sencilla de sacar, simplemente dividimos 525 entre 574 y nos da 0.9164. Esa misma información que tenemos aquí donde está mi mouse, la podemos sacar con Minitab, que es el mismo número en la muestra P. Entonces, utilizando Minitab, vamos a responder la pregunta A y B, y después la C y luego la D. Entonces, nos vamos a Minitab y aquí está, nos vamos a Minitab y comenzamos con el primer ejercicio. Entonces, vamos a hacer una proporción de muestra. Vamos a poner datos resumidos. El número de eventos son 525 y el número de ensayos son 574. En opciones ya viene predeterminada 95, así que aceptamos y nos sale estos estadísticos descriptivos en donde podemos ver el número total, que son 574, el evento que estamos buscando son 525 y la muestra sería 0.91, que es pues bastante alta, ¿no? El índice de confianza es de 0.88 y de 0.93. Entonces, regresando a la diapositiva, podemos ver que tenemos los mismos datos y cuál es la mejor estimación, 0.91, y utilizando los datos muestrales vamos a construir un intervalo de confianza del 95% para el porcentaje de niñas nacidas de padres que utilizaron el método XOR. Entonces vamos a hacer esa parte de en Minitab también. Muy bien, una vez aquí en Minitab vamos a hacer un tamaño de la muestra por estimación. Vamos a poner proporción binomial. El valor de planificación de la proporción es el que nos había salido anteriormente, que es 0.91, y vamos a estimar un margen de error. El tamaño de la muestra son 574. En opciones ya viene predeterminado 95. Aceptamos. Y estos son del tamaño de la muestra de 574. Nuestros márgenes de error del límite inferior y del límite superior respectivamente son 0.25, perdón, 0.025 y 0.021 respectivamente. Y esa es la misma información que teníamos en nuestra diapositiva. Entonces ya para finalizar nos pide que calculemos el tamaño de la muestra necesaria si la proporción del éxito fue el 90%, el margen de error el 1% y un nivel de confianza del 95%. Entonces regresamos a Minitab y comenzamos. Entonces vamos a hacer un tamaño de la muestra para estimación. Vamos a darle proporción binomial. El valor de la planificación en este caso es 90 o 0.90, que es lo que nos está pidiendo el ejercicio o el inciso. Después vamos a, permíteme, listo. Después vamos a poner estimar tamaños de la muestra y el margen de error pues es el 0.01, que es lo que nos pide también la, el problema. Ok, 95%, listo, de confianza y aceptamos. Una vez que tengamos que hayamos dado clic, vamos a tener que nuestro margen de error del 0.01%, en este caso es de 3.786 muestras, que es lo que tenemos aquí. Y con eso terminamos esta primera parte. Entonces vamos a la siguiente diapositiva. Y aquí tenemos que el Genetics Institute realizó una prueba clínica del método XSORT diseñada para incrementar la probabilidad de concebir un niño.
Dice que se realizó un estudio con 152 bebés de padres que utilizaban el método EXOR, de los cuales 127 nacieron niños. Y también tenemos cuatro incisos. Dice, ¿cuál es la mejor estimación puntual de la proporción poblacional de niños nacidos de padres que usaron el método EXOR? Y la letra del inciso B dice, utilice los datos muestrales para construir un intervalo de confianza de 95% para el porcentaje de niños nacidos de padres que utilizaron el método EXO. Entonces, respondiendo a la pregunta número uno, con ayuda de la calculadora, vamos a dividir las cifras de 127, que son los niños que nacieron, entre el total, que son 152, y tenemos 0.83. Entonces, vamos a obtener este número también en Minitab. Entonces, regresamos a Minitab y comenzamos. Muy bien, entonces vamos a trabajar con una proporción de una muestra. Vamos a ir a datos resumidos, ponemos número de eventos 127 y número de ensayos 152. En opciones, pues son 95% de confianza por lo pronto. Y una vez que demos a aceptar, tenemos ya el número de eventos 152, bueno, el número total. El evento que estamos analizando son 127 y por aquí obtenemos el punto 83 que habíamos obtenido en la calculadora y el índice de confiabilidad del 95%, pues es de 0.76 y 0.89, que es la información que nosotros teníamos aquí. Entonces, continuando, vamos a ver, utilizando los datos muestrales, vamos a construir un intervalo de confianza del 95 y después de eso vamos a calcular los márgenes de error. Entonces, regresamos a Minitab y comenzamos. Muy bien, entonces vamos a hacer un tamaño de la muestra para la estimación. Parámetro, vamos a poner proporción binomial. En proporción, en el valor de planificación, vamos a poner 0.835, que fue lo que habíamos obtenido anteriormente. Y en estimar márgenes de error, el tamaño de la muestra pues es 152. En opciones, 95%. Aceptar y obtenemos que el tamaño de la muestra de 152, nuestros márgenes de error del límite inferior y el superior respectivamente es 0.068 y 0.055, que eso es lo que nosotros teníamos aquí, 68 y 0.055. Entonces comenzamos con el tamaño de la muestra necesaria si la proporción de éxito fuese 85%, el margen de error del 2% a un nivel de confianza del 90%. Entonces regresamos a Excel y comenzamos. Muy bien, entonces vamos a hacer un tamaño de la muestra por estimación. Igual el parámetro es proporción binomial. En la proporción de planificación es 0.85 porque así nos requiere el problema. Vamos a estimar tamaños de la muestra y el margen de error ahora es del 2%, entonces ponemos 0.02. En nivel de confianza 99, como lo dice el problema. Y al dar a aceptar, dice que en el margen de error del 2%, el tamaño de la muestra es de 2327, que es lo que nosotros tenemos en nuestra presentación. Entonces continuamos con el siguiente ejercicio y aquí nos dice ahora dice estimación de la media poblacional y aquí tenemos desviación estándar conocida. Entonces dice, han muerto personas en accidentes de embarcaciones y aviones debido al uso de una estimación obsoleta del peso medio de los hombres. En décadas recientes, el peso medio de los hombres ha aumentado de manera considerable, por lo que es necesario recalcular la estimación. Se tienen los siguientes datos estadísticos muestrales de una muestra aleatoria simple. El número de datos pues, es 40 y la media es de 172.55 libras. Investigaciones realizadas por otras fuentes sugieren que la población de los pesos de hombres tiene una desviación estándar dada por 26 libras. Y nos pide calcular la mejor estimación puntual del peso medio de la población de todos los hombres y que nos pide que construyamos un intervalo de confianza del 95% para el peso medio de todos los hombres, además de calcular el tamaño de la muestra necesaria si se necesita tener un margen de error del 5%. Y la desviación de estándar de la población es 26 a un nivel de confianza del 95%. Entonces regresamos a Minitab y de hecho ya tenemos aquí una tabla que la vamos a hacer con Minitab para que podamos responder las preguntas. Entonces regresamos a Minitab y comenzamos. Muy bien, entonces vamos a ir a Z de una muestra para la media. Vamos a datos resumidos. El tamaño de la muestra es de 40, como decía el problema. La media de la muestra es 176.55. 9 para comprobar. 172.55. 172.55.
Y la desviación estándar es de 26. ¿Dónde está? Aquí está. 26. Entonces, opciones, 95%, ¿está bien? Vamos a saltar. Y aquí tenemos que del número total, la media es 172,55 y el error estándar de la media es 4,11. El índice de el IC es del 95% y tenemos aquí 164,49 y 180,61. Entonces, esa información es la que nosotros tenemos aquí en nuestra diapositiva. Aquí podemos ver información importante como la media, los intervalos de confianza que son el IC, del 25%, que son 168,49 y 184,61. Significa que nuestros resultados, el 95% de los resultados va a estar dentro de estos dos intervalos. Entonces, continuemos con Militao. Muy bien, entonces vamos a tamaño de una muestra por estimación. Vamos a cambiar el parámetro. Ahora le vamos a poner la media en valor de planificación. La división estándar es 26 y estimar tamaño de la muestra. El margen de error para los intervalos es de 5, como lo dice el ejercicio. 95% de confianza y suponemos que ya lo conocemos, que si lo conocemos la división estándar. Entonces nosotros al dar aceptar ya tenemos que nuestro margen de error de 5, nuestro tamaño de la muestra es de 104. Entonces esto es lo que nosotros vamos a poner en nuestra diapositiva. Ok, entonces vamos aquí y listo. Vamos aquí. Entonces vamos a el siguiente ejercicio. Muy bien, aquí dice, se obtiene una muestra aleatoria simple de 50 adultos, que incluye a hombres y mujeres, y se mide el conteo de glóbulos rojos en glóbulos por microlitro de cada persona. La media muestral es de 4,63 y la desviación estándar poblacional para los conteos de glóbulos rojos es de 0,54. Entonces nos pide calcular la mejor estimación, construir unos intervalos de confianza y calcular el tamaño de la muestra que vamos a hacer en Minitab. Entonces regresamos a Minitab y empezamos. Muy bien, entonces vamos a hacer una Z de una muestra para la media. Vamos a datos resumidos. El tamaño de la muestra es 50, la media de la muestra es 4,63 y la desviación estándar es 0,54. En 95% aceptamos y aceptamos. Perdón, estornudé. Entonces, sigamos aquí y dice que tenemos esta información aquí arribita, después de que le damos a aceptar. Esto lo vamos a poner en nuestra presentación. Denme un segundo. Listo. Ok, entonces, ¿qué es lo que nos dice esto? Dice que del número total, que son 50, nuestra media es 4,63 y el error estándar de la media es 0,07. El índice, el IC de 95%, el intervalo de confianza, vamos a tener todos nuestros, bueno, el 95% de nuestros valores entre 4,48 y 4,77. Entonces, continuamos ahora con calcular el tamaño de la muestra. Si se desea tener un margen de error del 25%, bueno, 0,25%, y la desviación estándar pues sigue siendo 0,54 a un nivel de confianza de 99. Entonces regresamos a Minitab y comenzamos. Muy bien, entonces vamos al tamaño de muestra por estimación. El parámetro es la media, la desviación estándar ya lo conocemos que es 0,54. Vamos a estimar el tamaño de la muestra y el margen de error para los intervalos de confianza es de 0,25. El 99% de nivel de confianza le damos a aceptar y nos sale este pequeño resultado que dice que del margen de error del 0,25 nuestro tamaño de la muestra sería de 31. Entonces vamos aquí y aquí lo pegamos. Y listo, continuamos con el siguiente ejercicio. Muy bien, en nuestro siguiente ejercicio pasamos al tema de estimación de la media poblacional, pero ahora la desviación estándar es desconocida. Entonces tenemos el ejemplo de peso basura, dice, el conjunto de datos en el archivo anexo incluye los pesos en libras de la basura desechable proveniente de una muestra de 62 hogares y nos pide calcular la mejor estimación puntual del peso medio de la población de la basura desechada por hogares. También nos pide construir un intervalo de confianza del 95% para la basura desechada por los hogares y calcular el tamaño de la muestra necesaria si se desea tener un margen de error del 3%. La desviación estándar de la población es de 13,65 libras a un nivel de confianza del 95. Entonces vamos a empezar con el inciso A y para eso tenemos un minita. Ya listo. Muy bien, empezamos.
Muy bien, entonces vamos a ir a D de una muestra para la media. Vamos a dar a una o más muestras, cada una en una columna. Vamos a ir en ese cuadro blanco donde ya preseleccioné yo el peso de azules libres, que ya lo tenemos aquí, que es nuestra columna uno. Vamos a seleccionarla, en opciones ya sale 95 y al dar nosotros a aceptar, vamos a tener el número total es 62, la media es 27.44, nuestra expresión estándar es 12.46 y el error estándar de la media es 1.58. El IC del 95% para nuestra información es del 24.28 al 30.60. Entonces vamos a copiar esos resultados para ponerlos en la presentación. Rápidamente, veamos y vamos a la presentación y pegamos. Muy bien. Entonces continuamos con Minitab. Muy bien, entonces vamos ahora al tamaño de la muestra para la estimación. Vamos a dar el parámetro media, valor de planificación. La desviación estándar, como nos pide el problema, es 13.65 y vamos a estimar tamaños de la muestra. En márgenes de error para los intervalos de confianza son 3 opciones, 95%. Todo esto lo acabamos de tomar de eh, lo que nos está pidiendo el problema. Entonces vamos a aceptar y aquí dice que el resultado de nuestro margen de error es en un 3%, el tamaño de la muestra sería 82. Entonces vamos a pegar eso aquí para tenerlo en consideración. Y seguimos con el siguiente ejercicio. Entonces dice, una muestra aleatoria de los pesos al nacer de 186 bebés tiene una media de 3.103 gramos y una desviación estándar de 696 gramos. Entonces vamos a calcular la mejor estimación del peso medio de la población, de los pesos de los bebés al nacer. Vamos a construir un intervalo de confianza del 95% para los pesos de los bebés al nacer y vamos a calcular el tamaño de la muestra necesaria si se desea tener un margen de error del 10% y la desviación estándar de la población a 465 gramos, nivel de confianza de 95%. Entonces vamos a Minitab y empezamos. Muy bien. Muy bien, entonces vamos a calcular la media, vamos a ver parámetro, ponerle media desde un estándar 465, que es lo que nos está dando el problema, y en estimar tamaños de la muestra, márgenes de error para los intervalos de confianza, pues el 10, 95% en nivel de confianza, aceptamos y aceptamos. Y nos sale que el margen de error de 10, nuestro tamaño de la muestra es de 8307, entonces vamos a copiar esto y vamos a venir a pegarlo a nuestra diapositiva. Y listo, continuamos con el siguiente tema en nuestra presentación. Muy bien, entonces en nuestro siguiente ejercicio, que es de estimación de la varianza poblacional, tenemos como primer ejercicio, dice, utilice las calificaciones del crédito FICO en el archivo anexo para construir un intervalo de confianza del 95% para la desviación estándar para todas las calificaciones de crédito. Tenemos tres incisos. El A dice calcular la mejor estimación puntual para la desviación estándar de las calificaciones de crédito. El B es construir un intervalo de confianza del 95% para la desviación estándar de las calificaciones de crédito. Y el C es, vamos a calcular el tamaño de la muestra necesaria si se desea tener un margen de error del 10%, con una desviación estándar de 75 puntos a un nivel de confianza del 95%. Entonces aquí a la derecha ya tenemos una pequeña eh, foto, un screenshot o de una tableta con información que lo vamos a hacer en Minitab. Entonces vamos a Minitab, calificaciones FICO y vamos a hacer una varianza de una muestra. Entonces en este pequeño recuadro vamos a seleccionar la columna 1 donde tenemos calificaciones FICO, el 95% y a nosotros a darle a aceptar queremos esa información. El número de datos son 100, la desviación estándar es 92.2, nuestra varianza es de 8502 y los intervalos de confianza para Bonet y para chi cuadrada son de 81.2, 106.8 y de chi cuadrada es 81.0 y 107.1. Toda esa información es la que tenemos aquí en nuestra diapositiva. Entonces vamos a construir los intervalos de confianza del 95% y después calcular el tamaño de la muestra si cambiamos el margen de error. Regresamos a Minitab y comenzamos.
Muy bien, entonces vamos a el tamaño de la muestra por estimación. Vamos a poner el parámetro de desviación estándar que sea normal. El valor de la planificación es 75. Estimar tamaños de la muestra. Vamos a ponerle 10, como lo dice el problema, y 95% en el nivel de confianza. Entonces, una vez que yo le di a aceptar, dice que nuestro margen de error de 10, el tamaño de la muestra es de 140, que es la información que nosotros tenemos aquí en nuestra diapositiva. Entonces, vamos con el siguiente ejercicio. Y dice, em, utilice las cantidades muestrales del consumo de energía en kilowatts hora en el archivo anexo para construir un intervalo de confianza para la desviación estándar de todas las cantidades de consumo de energía. Y dice que calculemos la mejor estimación puntual para la desviación estándar del consumo de energía. Construyamos un intervalo de confianza del 95% para la desviación estándar del consumo de energía y calculemos el tamaño de la muestra necesaria si se desea tener un margen de error del 10% con una desviación estándar de 250 kWh a nivel de confianza del 90%. Entonces vamos a ir a el consumo de energía, vamos a abrirlo y listo, vamos a empezar. Muy bien, entonces vamos a abrir una variación de una muestra. En este recuadro amarillo, perdón, en este recuadro blanco vamos a poner el consumo en kilowatts hora, que es lo que estamos buscando. Vamos a opciones 95% como lo pide y yo al darle a aceptar me dice que el número total de información es de 48, nuestra desviación estándar es de 692, nuestra varianza es de 439.021 y el índice de confianza de Bonet y de Chico Cuadrada son de 539 a 927 y de 576 a 867. Entonces, esa información es la que nosotros tenemos en nuestra diapositiva. Ahora vamos a construir, vamos a calcular el tamaño de la muestra necesaria si se desea tener un margen de error del 10% con una desviación estándar de 250 kWh, un nivel de confianza del 90%. Entonces regresamos a AutoCAD, perdón, a Minitab y vamos a ir a potencia, tamaño de una muestra, tamaño de una muestra. Vamos a poner 250, desviación estándar, estimar tamaños de la muestra, el margen de error es de 10 y vamos a poner el 90%. Vamos a aceptar y ya tenemos que en el margen de error de 10 el tamaño de la muestra es de 921. Vamos a seleccionar esto y lo vamos a pegar aquí. Listo. Entonces continuamos con el siguiente ejercicio. Muy bien, y en el siguiente tema tenemos la prueba de hipótesis, fundamentos de la prueba de hipótesis. Entonces vamos a rápidamente hacer un breve resumen sobre esto. Dice que en estadística una hipótesis es una afirmación o aseveración acerca de una propiedad de una población. Una prueba de hipótesis o prueba de significancia es un procedimiento para someter a prueba una afirmación acerca de una propiedad de una población. Y tenemos una regla del evento inusual para la sentido inferencial. Y dice, si con un supuesto determinado la probabilidad de un evento observado en particular es muy pequeña, pues vamos a concluir que probablemente el supuesto es incorrecto. Entonces tenemos hipótesis nula, que es la afirmación de que el valor de un parámetro poblacional es igual a un valor establecido. Perdón por la interrupción, estoy estornudé. Entonces sigamos con dice es igual a un valor establecido y dice la hipótesis nula se prueba en forma directa. Dice en el sentido de que suponemos que es verdadera y llegamos a una conclusión para rechazarla o no. Entonces dice la hipótesis, esa es la nula. La alternativa es la afirmación de que el parámetro tiene un valor que de alguna manera difiere de la hipótesis. O sea que nosotros tenemos una hipótesis que suponemos que es verdadera y si no, si la rechazamos, entonces estamos diciendo que ese valor es el valor que nosotros encontramos es superior. Entonces aceptaríamos la hipótesis alternativa. Ahorita vamos a platicar de verdad si se dice que aceptamos, pero eh, sigamos con la siguiente diapositiva. Entonces dice, métodos de pruebas de hipótesis. La región crítica es el conjunto de todos los valores de el estadístico de prueba que pueden provocar para que rechacemos la hipótesis nula. Y tenemos el nivel de significancia, que dice que es la probabilidad de que el estadístico de prueba caiga en la región crítica como cuando la hipótesis nula es verdadera. Entonces dice, si el estadístico de prueba cae en la región crítica, rechazamos la hipótesis nula. De manera que eh, el nivel de significancia es la probabilidad de cometer el error de rechazar la hipótesis nula cuando es verdadera.
Tenemos un valor crítico del valor de P, que el valor crítico es cualquier valor que sepa la región crítica y el valor de P pues, es el valor de la probabilidad. Seguimos con tipos de pruebas de hipótesis. Tenemos la de dos colas, la de cola izquierda y la de la cola derecha, cada una con sus regiones críticas correspondientes. Tenemos decisiones y conclusiones. Dice que el procedimiento de prueba de hipótesis requiere que probemos directamente la hipótesis nula, de manera que nuestra conclusión inicial siempre será una de las siguientes. Se rechaza la hipótesis nula o no rechaza la hipótesis nula. Entonces no aceptamos, sino más bien se rechaza la hipótesis o no se rechaza la hipótesis nula. Entonces después dice que el criterio de decisión, la decisión de rechazar o no rechazar la hipótesis nula suele realizarse por medio del método de valor de P, de prueba de hipótesis o con el método tradicional. Y tenemos aquí un diagrama. Después dice errores en las pruebas de hipótesis. Tenemos dos tipos, el error tipo 1 y el error tipo 2. Entonces el 1 es el error de rechazar la hipótesis nula cuando en realidad es verdadera y el error tipo 2 es el de no rechazar la hipótesis nula cuando en realidad es falsa. Y listo, después tenemos un video. Entonces, en esta parte de mi presentación nos pide que realicemos un resumen teórico y expliquemos los temas de la presentación, que ya nosotros presentamos los temas rápidamente y aquí en esta presentación pueden encontrar un resumen teórico de lo que acabamos de leer, donde tenemos la hipótesis nula, hipótesis alternativa, el nivel de significancia, una regla de decisión, el valor de P para tomar la decisión, errores del tipo 1 y el 2 y pues intervalos de confianza. Entonces sigamos con la siguiente actividad.